Hola, soy Gabriela Moret, es viernes y estamos en Nueva Mujer, hablando con Ireri López Salas de la violencia. Y estamos en nuestro tercer segmento, en el que vamos a hablar un poquito de algo conectado a lo que hablábamos en el primero, que es qué genera mucho la violencia en nuestro mundo. Y hablamos de Freud y de toda esta cuestión en la que hablamos de la competencia, o sea, estar en una competencia constante, Así muy es. estresante, muy desgastante, en la que en lugar de que tú y yo venimos a generar riqueza en la palabra, riqueza en el pensamiento, pudiéramos venir a competir y a querer opacarnos una a la otra y a querer ser siempre mejor que el otro. ¿De dónde viene esto? Siempre ha sido así, es más ahorita, ha sido en diferentes picos de las sociedades más. ¿Cómo lo ves a lo largo del tiempo? ¿Y qué es esto de competir? ¿Qué es esto de tienes que ser mejor, tienes que tener esto, tienes que opacar al otro, tienes que ganar? ¿Cómo es esto? Ok, mira, esto es como toda una evolución, ¿no? Todo lo que yo he leído, uno de los párrafos que a mí me llamó muchísimo la atención, habla, y con estos pensadores de hace tiempo, habla de cuando éramos, en la época de las cavernas éramos grupos de máximo 50 personas, ¿no? Y era una cooperación para No poder tenían de otra. subsistir, claro. Pero además no había el otro grupo que llegara Estaban a querer aislados. tomar, claro, estaban aislados en pequeños grupos, ¿no? Y entonces todos cooperaban con todos, todos tenían una función, eso es bien importante. Como en nuestra casa, que es un grupo pequeño, cada uno tiene un rol y una función. O debería tenerlo. Debería. ¿Qué pasa cuando hay alguien que le tiende la cama al niño o que hace la comida y sirve y los niños no hacen nada? No hay una función Estamos para el muy, niño. muy echados a perder, Claro. aquí. Entonces, ahí ¿qué pasa? No hay un sentido de pertenencia, porque eso genera sentido de pertenencia y de cooperación. De cooperación. Yo coopero aquí. Eso qué difícil es en nuestra sociedad, Irene. Pues yo, es que- yo lo acepto que me hace mucha falta generar más Ok, sentido de cooperación. esta es tu obligación. Así es. Y esto es lo que tienes que hacer. Cuesta muchísimo. Pues lo que pasa es que al final pareciera que tienes que violentar para que se realice, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay reglas. Otra vez volvemos a las reglas. Entonces, antes las sociedades de 50 personas tenían reglas no escritas ni nada, todo se creía, era de palabra, ¿no? Y además vivían, ¿cuántos años pueden haber vivido los de las cavernas? No, pues muy poquitos. Muy poquitos años Sí, también. sí. O sea, no se generaba tan para mí, para el futuro, para ganar más dinero, para la codicia, todo esto. No había nada. Vivían en el momento Claro. y sobrevivían y era lo que tenías que hacer. Bueno, tú acabas de mencionarlo, nace la propiedad, ¿no? Con la evolución nace la propiedad. Con y lo yo sedentarismo, tengo, ¿no? Claro, yo tengo mi parcelita y tú tienes tu parcelota, por lo que sea, porque tienes más hijos, por lo que sea, ¿no? Sí. Y ahí pues empezamos con la competencia. Se une a esto la educación, o sea, el sistema ya escolarizado, donde De grados, ¿no? de grados, pero además fue creado por alguien que le convenía que fuera así, ¿no? Por alguienes que les convenía que fuera así, por grados, y entonces pues que la primaria, que la secundaria, que la prepa, que la carrera, que la maestría, que el posgrado, El etcétera. doctorado, la especialización, el no sé qué, y nunca acabas. Nunca acabas y puede tener un lado bueno y un lado No, malo. tiene un lado El increíble problema- estudiar, pero no en la competitividad. No en la competencia, o sea, sino en cooperar. O sea, ¿qué doy yo con todo esto a los demás? Exacto. Y eso no existe. O sea, hemos ido generando como robots que compiten en el yo soy mejor, yo soy mejor, yo soy mejor, porque tengo. En la falta del ¿no? para qué, ¿no? El qué, Ajá. nos quedamos en el qué El y qué, falta un para qué. y el cómo, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Desde dónde lo hago? ¿Desde algo que yo quiero? ¿Desde algo que me está mandando la sociedad? Pero es la educación, ¿no? La educación que pone a los niños que se sacan la mejor calificación y a los que no, pues, quién sabe dónde quedan, ¿no? Y entonces pasa esto que Solo la está siendo sociedad, evaluados con un parámetro y no estamos viendo todos los otros parámetros que podrían existir. al ser, no vemos al ser, no estamos haciendo personas, estamos haciendo robots, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay como una serie de expectativas no necesariamente escritas o explicitadas, pero ahí están.
que mi hijo termine una porque hay un carrera comparativo. Claro, porque además hay miedo, cómo funciona la sociedad. ¿Cómo va a salir adelante Exacto. mi hijo? ¿Cómo va a tener éxito? Que esa es otra de las partes de las que íbamos a hablar. ¿Cómo va a tener éxito mi hijo? ¿O cómo va a sobrevivir y mantenerse y salir adelante y mantener el nivel de vida que tengo o que quiero o lo que sea, Sí. si no se prepara? Bueno, aquí ¿no? yo me iría un poco más atrás, o sea, el nivel de vida que quiere él o que quiero yo. ¿Y qué es eso del nivel de vida, no? Porque, Exacto. pues, ¿Los privilegios o qué es? Pues trabajar y trabajar para irme de vacaciones, que es paradójico, ¿no? Trabajo para 10 días de vacaciones. Claro. O sea, ¿qué es eso? Claro, está como muy, muy mal entendido, pero es una forma en la que se maneja la sociedad y en la que funciona la sociedad. ¿Cómo podemos? Porque hay, mira, incluso en la competencia que ya le hemos hablado, en la belleza, incluso muchas de las religiones, por lo menos yo lo veo en la judeocristiana, que habla del pecado y de la culpa, hay una competencia de quién es más bueno, quién es más pecador, quién es el malo, quién es el bueno, Sí. en estos clichés de que pues, somos todos, de repente te quieren decir que no, que tú eres más bueno que el otro, que haces cosas más piadosas que el otro, no Sí, lo sé. claro. Entonces hay una competencia en todos lados, ¿no? En el intelecto, en el espíritu, en el cuerpo. ¿Cómo podemos funcionar en sociedad sin que esto nos violente tanto y enseñarle a nuestros hijos a ver? Sí está todo esto, pero tú tienes opciones. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Pues desde la aceptación de lo que, de la totalidad de la persona, ¿no? De lo que es la persona. Si yo tengo un chavito que decide por sí mismo,